Hola, bienvenidos a la clase semanal de un curso de milagros que se la vamos a dedicar al tema del altar de Dios. Cuando les hablo del altar de Dios, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Uno ve la palabra de Dios escrita en una frase, en un libro, en un artículo, e inmediatamente se conecta con sus creencias religiosas. Esté de acuerdo con ellas o no, le gusten o no, crea o no crea en un Dios, o no importa qué religión profese, pero siempre conecta con esto. Y la verdad es que Dios es solamente el nombre que algunos le pusimos a lo que creemos que es nuestra fuerza divina, la fuerza creadora, la energía pura e infinita que nos sostiene. Cada uno tiene una idea especial, específica y particular de eso, pero todos en algún momento sentimos la necesidad de conectar con esa fuerza o con esa energía. Por eso hemos creado a veces espacios físicos para poder encontrarnos con ese Dios, generalmente para hacerle peticiones, para pedirle cosas, o cuando nos encontramos muy desolados o perdidos y ya no podemos nosotros mismos con nada o con alguna situación que se vuelve muy difícil. Algunas veces entramos a agradecer. Ese es un espacio físico sagrado porque es el espacio en el que entramos con la intención de comunicarnos con ese amor infinito. Pero no es el altar de Dios según el curso de milagros. Entonces, ¿cuál es? Bueno, pues el altar de Dios algunos creen que es el cuerpo. El cuerpo tiene su importancia porque es el vehículo en el que nos transportamos por el mundo, con el que nos comunicamos con otras personas. No nos podríamos ver si no nos viéramos en un espejo y no tuviéramos una forma física. Y pues necesitamos estar bien para poder experimentarnos en este mundo. En ese sentido, el cuerpo tiene mucha importancia. Pero a veces inconscientemente lo tratamos como si fuera el altar de Dios porque lo veneramos tanto que se nos olvida que su importancia radica en que nos transporta, no en que Él, con su identidad física, es el ser real. Entonces, si no es el cuerpo que vivimos protegiendo con las ilusiones, llenando de necesidades y tratando de satisfacerlas para poder estar felices, entonces, ¿cuál es el altar de Dios? El altar de Dios es el espíritu, es el ser interior, porque ese es el que se conecta con esa fuerza creadora, no importa cómo la llamemos. La importancia del cuerpo radica en que contiene al altar de Dios, pero no es el altar, lo contiene. El templo no es un espacio físico, el templo somos nosotros, nuestro espíritu, que además es solo uno. Creemos que son varios, porque conectamos o confundimos a nuestras identidades con espíritus. Entonces creemos que somos muchos, muchos espíritus totalmente diferentes, caminando por el mundo de manera desolada, desamparada y dividida. Pero ¿y si fuéramos realmente un solo espíritu, fragmentado, para experimentarse de diversas formas, de acuerdo con sus orígenes, creencias y experiencias de vida o momentos de vida, y necesita un vehículo para poder transformarse en cada una de esas experiencias? Me explico. Espíritu solo hay uno. Se experimenta de muchas formas en distintos cuerpos. El cuerpo solo contiene esa parte de ese espíritu. Pero cuando el cuerpo deja de cumplir su función en este mundo, el espíritu se une al resto de energía que lo contiene, que es una sola y que está unida con eso a lo que llamamos Dios. Entonces, si la conexión está realmente de adentro, en el ser interior, en esa fuerza o energía que habita el cuerpo, la conexión con Dios nunca está afuera, en un espacio afuera, está dentro. La sentimos, la hemos sentido todos. Para eso necesitamos darnos cuenta de que tenemos dos visiones. ¿Por qué? Porque nos experimentamos físicamente en este mundo. Luego tenemos que tener una visión física, que es la visión que tenemos a través de los ojos, uno de nuestros sentidos.
y que percibe todo lo que afuera se experimenta de manera material. Pero hay una visión espiritual que se percibe o que se manifiesta de otra manera. Valga la redundancia, desde el espíritu. ¿Qué quiere decir? Desde esa fuerza, desde esa energía, desde esa inteligencia interior suprema infinita que todos somos y que está unida a nuestro Creador, que nos sostiene realmente. La visión espiritual es esa, soy consciente de que aunque vivo en un cuerpo, mi ser interior, el que no tiene identidad física, el que se transporta en este mundo de manera temporal, es lo único real. Y ese es el que está conectado con Dios, o lo que sea que para mí sea la idea de lo que me creó. Y ahí, donde está mi espíritu, donde está mi fuerza interior, está el altar de ese Padre, de ese Dios. Y está la visión del cuerpo, en la que yo veo a los demás espíritus manifestarse en sus propias identidades físicas y me confundo. Se me olvida lo que hay dentro de ellos, ese altar de Dios. Y creo que ellos son solamente el cuerpo que yo veo, que yo identifico y con el que me relaciono de manera superficial cada día. No habría necesidad de tener una distinción entre la visión del cuerpo y la visión espiritual si no nos sintiéramos separados. Primero separados de Dios o de esa fuerza que nos creó, de esa energía infinita y amorosa que se expande y se extiende siempre y que no tiene fin. O si no nos sintiéramos separados de los demás solo porque cada uno habita un cuerpo, un habitáculo, un vehículo distinto para relacionarse con este mundo, con esta experiencia material. Pero creemos que nos hemos separado de eso que nos creó. Y es una percepción realmente, y es una percepción falsa que dio lugar al miedo, porque si nos sentimos separados de nuestra fuente, de nuestro creador, estamos asustados, nos sentimos solos y desamparados sin saber a dónde ir. Así vivimos, más o menos, en el mundo, todo el tiempo. Y esa percepción falsa de estar separados de esa fuerza infinita hace que sintamos miedo, que es otra percepción falsa. Están unidas las dos. El miedo es falso, es solo una idea. Ahora, algunas personas dirán, yo no siento miedo. Yo ya dejé de tener miedo. Tenía antes miedo a muchas cosas, pero ahora solamente le tengo miedo a la muerte, o ahora ni siquiera le temo a la muerte. Pero ¿saben? El miedo está tan arraigado en nosotros de manera inconsciente que lo sentimos todo el tiempo sin darnos cuenta. Y a veces determina las acciones, los comportamientos, las palabras, las decisiones que tomamos. Salimos a la calle y aunque parezca que no tengamos miedo, en el fondo siempre estamos alerta esperando que no nos suceda algo. Y uno dirá, ¿qué tiene de malo? ¿Es normal tener miedo? ¿No sería normal si confiáramos en que no nos hemos separado de eso que nos sostiene, de esa energía que nos sostiene? Pero es que nos pasan cosas en este mundo, entonces ¿cómo no vamos a tener miedo? No a todas las personas les pasan las mismas cosas. Y a las personas que tienen más evidente en sus comportamientos cotidianos el miedo, les pasan más cosas conectadas con ese miedo porque la atraen con la misma energía. Bueno, y este miedo lo que hace es dar lugar a las fantasías que protegen al cuerpo, que cree que es el altar de Dios y realmente no es, ya lo dijimos. El cuerpo es el que contiene al ser interior, que es el verdadero altar de Dios, y es el tema principal de la clase de hoy. Pero ¿qué pasa? Con todos estos miedos creamos fantasías que protegen al cuerpo, que finalmente es el que nos evidencia que estamos separados, porque si no, no estarías tú enfrente de mí, tú allá y yo acá, y yo te estaría viendo, y sintiéndote y tocándote, o hablando contigo. Y es verdad, pero no porque tú habites un cuerpo y otro, significa que nuestras energías estén separadas. Así que sí, la separación es una percepción falsa. Y en esta clase también el curso nos dice, se tiene que curar esa percepción falsa de que estamos separados si nosotros queremos llegar a la expiación.
Y recuerden, la expiación, esta es una clase que hemos visto anteriormente, la expiación significa corregir. ¿Qué? Pues los errores que hay en nuestra mente y que nos hacen vivir con miedo, con dolor y experimentarnos en este mundo desde una mente que está equivocada, que está errada. Que es esa mente que, claro, desde los errores le causa daño a otros y se causa daño a sí misma. Los demás errores surgen de esa suposición. ¿Cuál es el resultado o cuál sería el resultado de curar esa percepción falsa de que estoy separada, de que lo más importante es mi cuerpo, de que no somos más que un cuerpo y de que el miedo no existe? El resultado sería sentirnos invulnerables realmente. Y ya lo hemos dicho varias veces en las clases, al cuerpo le pueden pasar cosas, pero recuerden que el cuerpo no es mortal, ¿no? Recuerden que el cuerpo es que no es inmortal. Recuerden que el cuerpo es mortal y es finito. Que hay que cuidarlo para que mientras esté existiendo en este mundo físico exista funcionando de la mejor manera posible, es una cosa. Pero que no seamos conscientes de que en algún momento va a perder su función y va a dejar de existir es otra. Así que sí, al cuerpo le pasan cosas y se va a morir, entre comillas. Pero estamos hablando de lo que somos verdaderamente. El ser interior que habita ese cuerpo sí es infinito. Y cuando lo tenemos claro, nos sentimos invulnerables porque sabemos que no importa qué le pase a ese cuerpo, nuestro ser está intacto. Bueno, ¿y eso es posible?, se preguntarán. Sí, sí es posible curar esas percepciones. Y todos vamos a llegar a hacerlas en algún momento, dice el curso de milagros, no importa cuál vía tomemos, si este camino de este curso, cualquier religión, filosofía o ninguna, siempre y cuando todos vayamos en busca de nuestra verdad interior. Pero seremos capaces de hacerlo y da las razones, porque nos dice, a pesar de que nosotros los seres humanos somos capaces de enormes dilaciones y aplazar lo que tenemos que hacer, como espíritu, como ser, lo vamos a hacer de todos modos. ¿Cómo? Perdonando. ¿Por qué? Porque no podemos desvincularnos completamente de lo que nos creó. Y eso le pone límites a nuestra capacidad de seguir teniendo falsas percepciones. Y eso lo dice el curso. Se los explico un poco mejor. Nosotros podemos tener falsas percepciones en este mundo, pero el mismo Dios que nos creó le pone límites a esas falsas percepciones. Y si empezamos a perdonar esas percepciones falsas y esas ilusiones que tenemos y sus efectos o consecuencias en el mundo, vamos a empezar a sentirnos más vinculados con eso que realmente somos, con eso que nos creó. Y entonces haremos lo que tenemos que hacer. Todos, en el fondo, lo que tenemos que hacer es volver a ese lugar del que venimos, al amor. Y no para eso el cuerpo tiene que necesariamente haber cumplido su función. Hay personas que vuelven al lugar de donde vinimos, al amor, se conectan con esa fuerza creadora, con su Dios, antes de dejar el cuerpo físico. Y las conocemos por sus obras los conoceréis. Algunos lo hacen después, cada uno a su tiempo, pero todo el mundo termina haciéndolo. Y el mismo curso dice, ¿qué garantiza que esto pase? Que todos vamos a lograr curar nuestras falsas percepciones y finalmente dejar de sentirnos separados de nuestra fuente. Bueno, porque sentirnos separados, sentirnos abandonados, sentirnos solos, duele mucho. Y la resistencia al dolor tiene un límite, porque hay un momento en el que el sufrimiento se hace intolerable para cualquiera. En algún momento todos terminamos reconociendo que necesitamos hacer un cambio a algo mejor y que necesitamos poder tener paz interior y que somos capaces de obtenerla. Y empezamos a dar los pasos que nos conduzcan hasta ahí. Entonces, a medida que vamos dando esos pasos, cuando ya nos hemos cansado de sufrir, y créanme, algunos tienen unos límites muy lejanos en el sufrimiento. Hay personas que son capaces de soportar grandes cargas de sufrimiento. Hay otros que realmente en algún momento dicen no es necesario sufrir,
no es necesario seguir existiendo en este mundo de esta forma y no quiero hacerlo. Pero a medida que vamos dando los pasos para poder entrar más en esa paz interior, vamos teniendo una visión mucho más espiritual que física. Vamos viendo con los ojos del alma, con los ojos del espíritu, con los ojos del amor. Van de la mano, no puede pasar una cosa sin la otra. Y en ese camino, lo que dice el curso es que se nos van a presentar pequeños conflictos internos seguramente, mientras damos esos pasos. Claro, porque o somos un cuerpo o somos un espíritu. O dejamos atrás las ilusiones o las incorporamos en nuestras vidas. ¿Dejarnos seguir por las ilusiones es malo o bueno? Algunas ilusiones que son buenas me duelen mucho y entonces tengo que renunciar a ellas para poder hacer un camino más espiritual. Es este tipo de conflictos de los que habla el curso en esta clase. Se presentarán pequeños conflictos internos, pero a medida que se hace más fuerte esta visión espiritual, empieza a fijarse más en ese altar interior que es nuestro ser, esta visión, y con el deseo de reparar esa percepción falsa que nosotros tenemos de estar separados, poco a poco vamos logrando que se restablezca en nuestra mente su estado original. ¿Cuál es el estado original? Ese estado en el que estamos conectados con el amor y no con el miedo. Punto. Así de sencillo. Y entonces, ya más o menos en este punto, la persona se va dando cuenta de que estaba tratando de lograr su bienestar a través de medios inadecuados. Las fantasías, las falsas expectativas, los evasores de la realidad. ¿Cuáles evasores de la realidad? El alcohol es uno. Tomo para no sufrir. Tomo para no ver lo que está pasando. Tomo para no enfrentar lo que tengo que enfrentar. Tomo para no hacer cambios. Tomo para no tener esta conversación necesaria. Tomo para estar en esta relación. Tomo para no estar en esta relación. Pero piensen en muchísimos evasores. El trabajo, las drogas, los medicamentos, la comida son evasores. Los juegos, los videojuegos. ¿Son buenos o malos? No. Pero si los utilizamos como evasores, evadir la realidad me va a hacer andar en este mundo como si estuviera dormido o dormida. Ir como un zombi por el mundo. Entonces nos damos cuenta de que cuando estábamos detrás de todas esas fantasías y falsas expectativas porque creíamos que solamente íbamos a ser felices así y luego nos enteramos de que no, que de todas maneras vamos a seguir sufriendo con fantasías o sin ellas, nos damos cuenta de que por eso no habíamos logrado la paz interior porque la estábamos buscando donde no era. Y para ese momento, cuando nos damos cuenta, ya no necesitaremos hacer tantos esfuerzos para alcanzar esa paz interior porque los medios reales para alcanzarla están más claros. ¿Y cuáles son esos medios reales para alcanzar la paz interior? Bueno, cada quien escogerá el que mejor vaya con sus necesidades, con el que mejor conecte. A veces muchos. Ejemplos, algunos escogerán meditar en vez de embriagarse, entonces se darán cuenta de que eso les da más paz, de que eso los ayuda a estar mucho mejor y a ser más conscientes que dormirse con el licor. Otros preferirán sanar interiormente en vez de responsabilizar a los demás de sus necesidades o sus conflictos emocionales. Otros pondrán sus dones al servicio de los otros más por una vocación interna y por su realización propia, por la felicidad que eso les da, que por la demanda del ego de tener logros y recompensas pasajeras. Cada uno irá buscando la manera adecuada para llegar a su propia paz interior. Bueno, pues esta clase de hoy nos habla de eso. Identifiquemos cuál es el altar de Dios. Está en cada uno de nosotros, somos nosotros mismos, caminando por el mundo, ese pedacito de Dios que se experimenta en este mundo físico a través de un cuerpo. El altar de Dios es el ser perfecto que nos habita, el ser amoroso, pacífico, infinito y creativo. Y eso sí se puede experimentar aquí en la tierra. Si vemos al mundo como el lugar en el que se puede sembrar esa energía amorosa, infinita, creativa, compasiva, podemos hacer posible lo que se llama o lo que se ha llamado el cielo en la tierra. Se puede. Y para finalizar,
ya como conclusión de lo que dice esta clase, ese mundo que hay afuera que nos asusta tanto, especialmente ahora con las noticias y con todo lo que está pasando en los últimos meses, este mismo mundo es un medio para poner fin a ese error de percepción de que estamos separados de Dios o de lo que nos creó. ¿Cómo? Dejando a un lado el miedo y confiando en que sea lo que sea que esté pasando, está pasando por una razón que no comprendo, pero que es mayor que yo y que es para beneficio del ser de todos, que es uno solo, unido. El mundo es un medio para poner fin a ese error de la percepción, viendo la unidad en todo, viéndome a mí en el otro, viéndome a mí en la naturaleza, sintiendo la fuerza de la naturaleza sosteniéndome, siendo compasivo con los animales que están en las calles, las mascotas que nos dan tanta energía amorosa, siendo compasivo con los otros seres humanos aún con los que están equivocados, aún con los que eligieron actuar o comportarse de una forma oscura, aún con los que representan lo que hemos llamado maldad, porque finalmente ellos también están cumpliendo una misión a través de eso, así no se den cuenta y así nosotros no lo entendamos acá, en este juego físico. Pero podemos poner fin a ese error de la percepción de estar separados, viendo esa unidad en todo, en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta, porque eso, tanto lo que nos gusta como lo que no, somos nosotros. Si hay algo que no nos gusta, perdonémoslo afuera, en donde lo vemos, perdonémoslo en el otro, y entonces lo hemos integrado a nuestro ser. Hemos logrado entregarle nuestra luz. No nos contaminamos ni nos contagiamos de esa oscuridad. Nosotros con nuestra luz iluminamos la oscuridad del otro para que él también se ilumine. Finalmente somos uno, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de esta clase y les recuerdo que ya está disponible la próxima clase virtual mensual, que es este sábado 3 de octubre de 10 a 12 del día, para resolver todas las preguntas o dudas sobre el curso. Pueden inscribirse y tener más información sobre esta clase en vivo en mi página silviacorso.co o en el correo contacto@silviacorso.com. Los espero. Es un honor para mí facilitar su aprendizaje en un curso de milagros. Hasta la próxima clase. Un abrazo.